director y especialista en estudios de la voz y la palabra, licenciado en arte dramático de la Universidad del Valle, con formación en gestión cultural y trayectoria internacional en procesos escénicos y pedagógicos. Ha participado en festivales y encuentros en Colombia y el exterior. Ha desarrollado proyectos de creación, investigación y formación en teatro y voz. Ha sido ponente en escenarios académicos en América Latina y miembro de espacios especializados como el Centro de Estudios de la Voz en México. Como actor, ha hecho parte de diversas producciones teatrales, audiovisuales y musicales y ha trabajado en proyectos de memoria histórica y creación colectiva. Actualmente dirige el Laboratorio Artístico de Voces, la VO, y se desempeña como pedagogo, coach vocal y actor de doblaje para producciones nacionales e internacionales. El día de hoy, Roberto nos va a presentar su ponencia, La voz como territorio de identidad para el actor del siglo XXI, para el actor del siglo XXI. Muchas gracias, Roberto, bienvenido. Y bueno, ¿quieres decir algo o debutar con el video? ¡Ruédame el video! Uno, dos, tres, sonido, probando, probando. Esto es lo que se suele decir para probar tu voz. Pero, ¿cuántas voces puede soportar tu cabeza? ¡Oído! ¡Prepárense para escuchar una voz única e inigualable! Una voz que es una, pero parece que fueran 100. Puede que se confunda con locura, esquizofrenia, bipolaridad, pero ¿alguna vez te preguntaste cómo nació tu voz? No lo sé, señor. Creo que estamos yendo demasiado lejos con esto. Me gustaría opinar al respecto, pero es muy probable que me metan líos. Mientras sigas con esos sueños, tu voz me pertenece. Así es, jugando, tu voz también juega. ¡Quítate de mi camino! Voy a decir lo que tenga que decir, con o sin tu aprobación. Lo único que quiero agregar es que esas palabras solo las usaría para hacer gárgaras. ¡No, no, no! ¡No se me adelante! ¡No me lo cante todavía! Cualquier inquietud que tengas, es mejor que me la digas. Y escucharla es el primer paso para que te hable siempre. Escoge la voz que tú quieras, entrénala y déjala que hable por ti, aunque no parezcas tú. Un poco de parafernalia audiovisual. Estamos en un espacio académico. Para mí es un placer estar esta mañana y gracias por la invitación, de verdad, porque es importante una vez uno egresa a estos lugares siempre regresar con algo para ofrecer. Lip-sync, ficciones sonoras, podcasts, documentales, etc. Sus tecnologías, las plataformas digitales y la necesidad misma de combatir las inteligencias artificiales con intérpretes humanos reales a petición de los mismos sindicatos consolidados del gremio y de toda una apremiante necesidad ética y moral de darle valor a nuestro trabajo como ejecutantes de emociones. Nuestra generación actual goza de una naturaleza lingüística originada en lenguas romances, español y portugués, a causa de una imposición o accidente cultural ocurrido siglos atrás. Pero no por esto deberíamos establecer un panorama crítico de rechazo sobre nuestra lengua denominada madre y omitir un estudio detallado de nuestros sonidos a partir del lenguaje que culturalmente nos ha marcado. El español como idioma, más que haber evolucionado, se ha transformado, ha mutado y ha cambiado desde entonces y ha desglosado consigo una gran cantidad de variaciones que han enriquecido su origen desde el castellano hasta lo que es hoy. Pero ¿qué sucedió vocalmente antes de todo esto? Si nos preguntamos desde un ámbito antropológico, podríamos deducir distintas razones. Una de ellas sería preguntarnos cuál es la información genética, geográfica y cultural que infiere en mi desarrollo vocal incluso como latinoamericano. De la tierra donde yo nací, se dice que hay cerca de 68
lenguas nativas organizadas en 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas y una romaní y una de lenguaje de señas. Estoy hablando de Colombia. No es de mi interés poner aquí una información estadística vacía y solo en el marco de las cifras que puedan quedar ante sus oídos como datos banales. No. Todas estas lenguas son un vehículo para la comunicación y por ende para la presentación de historias y para la exploración de sonidos dentro y fuera de la escena. El escenario, que nos compete a la mayoría de los presentes, tiene que ver con el misterio de la voz y su utilidad más allá de la vida escénica. El sonido vocal que nace, se produce y reproduce desde un ejercicio físico vital tiene estas características. La respiración. ¿Cómo se respira en el trópico, en una ciudad por encima de los 2000 metros de altura, en determinada estación del año, bajo el control manipulado del aire por medio de dispositivos de calefacción o enfriamiento? Son demasiados factores los que amplían el espectro sobre este tema. La decodificación de todas las inventivas que figuran en la inteligencia vocal de cada cultura y de los individuos que en una comunidad dialogan para generar códigos de comunicación y a su vez de entendimiento. En su mayoría lógicos, pero no se excluyen a sí mismos. Es decir, el producto abstracto del sonido que quizás pueda significar muchas cosas según cómo se interprete. La realidad de toda esta descripción se ampara en el análisis de que en Colombia, como en muchos otros países de Latinoamérica, nos limitamos a reproducir sonidos vocales a partir de nuestro idioma nativo y a recitar sonidos en idiomas anglosajones al servicio del mercado y la globalización. Diría entonces que lo desafortunado de esta razón es que de tanta riqueza lingüística, solo una minoría de la población del territorio donde habito las habla y peor aún, no se seguirán hablando ni escuchando si no se difunden en el sistema educativo local como lenguas autóctonas. Considero pues que el patrimonio vocal en su subsistencia tiene gran responsabilidad en los actores, en los cantantes y hasta en los dramaturgos que en la Academia de Lingüistas y Comunicadores se han dedicado a construir palabras desde el idioma. En resumen, todos y cada uno de los destinados a trabajar con su voz como medio de exposición de ideas y sonidos. Con esto, infiero que en su profesión, a partir de la voz y las palabras, es la que hace que en cierta medida exista el sonido que no ha sido escuchado por todos y que al mismo tiempo tome formas en las voces de los oradores. Los resortes de la palabra en las historias y los sonidos que derivan de estas siempre han sido expuestos desde un escenario. Es desde allí que toman vuelo y se plantan en los oídos del espectador. Por eso los ambiciosos seres que investigamos desde el escenario en cierta medida somos antropólogos vocales a nuestra manera, es decir, narradores orales. Algunos más conscientes de la metodología y otros quizá no tanto, pero siempre en perspectiva de hacer evidente un sonido, ya sea desde la palabra dicha o desde la emoción. No es un secreto que Shakespeare, por ejemplo, va de boca en boca por el mundo como un gran bardo, como un poeta, un artesano de palabras, incluso como un cliché tanto en ambientes populares como en los académicos e intelectuales. Pero ¿cuántas de sus palabras como autor se convertirían sobre el papel en líneas aún más bellas o se volverían más sublimes y potentes en las voces de los actores que las volvían populares al oído? ¿Podríamos determinarlo? Según Jean Cot, si caemos en cuenta que la mayoría de su audiencia o público era analfabeta y no leía sus obras desde el papel por ausencia de impresiones o publicaciones masivas, tenemos aquí que darle valor al hecho de que entonces un grupo de actores se forja como una enciclopedia, como una biblioteca de libros abiertos que al mismo tiempo están ejerciendo pedagogía sobre el cómo hablar y pronunciar un buen inglés, ya sea yámbico, representado a través de un monarca sofisticado y refinado, o a través de un sepulturero ordinario y burdo, porque incluso hasta las clases sociales han determinado la educación vocal. Si enumeramos factores que determinaban las dificultades de este fenómeno de la voz en un escenario abierto, en un recinto que a pesar de las ideas arquitectónicas no podían hacer de la voz del actor en el siglo XVI un gran instrumento ayudado por amplificadores de sonido, como se manifiesta en muchas formas del teatro actual,
Debemos detenernos y pensar en el factor del volumen de la voz como uno de los más afectados y renovados al mismo tiempo. Pensemos en el factor que implicaba hacer explotar las consonantes, de articular con cadencia episodios dramáticos o pasar rápidamente a un jolgorio festivo que automáticamente hiciera gritar desaforadamente al actor. Mantenerlo con la energía vocal siempre por encima de las salas. Todo esto en pro de que la verdad escénica desde un código poético quedara resonando en la audiencia. No fue la dramaturgia quizá la que hizo famoso a Shakespeare y a sus obras. Podríamos afirmar e incluso concluir que fue la resonancia de sus textos en la voz de sus intérpretes la que lo ha hecho llegar hasta nuestros días como un canon o un efecto dominó que no se detiene, incluso más allá de su propia lengua original. Afirmaba Bloom que Shakespeare contaba con la buena experiencia de estar entre su tupé para dirigir y actuar sus propias palabras. A lo mejor, desde una especulación armónica, Shakespeare haya sido un entrenador vocal tan riguroso que en la medida que iba escribiendo una obra tras otra, encontraba nuevas formas de ampliar la gama de los sonidos vocales desde sus personajes. Pero ¿esto en qué nos pone el contexto de analizar a Shakespeare y pensar en nuestro territorio vocal latinoamericano? Debemos entonces tornar al campo autóctono, a nuestra región, que además no tiene en su historial un humanista de la dimensión como lo fue William a través de las letras teatrales. Me refiero explícitamente al impacto de su obra a nivel universal, solo desde el teatro y la poesía, géneros de la palabra dicha y no de la narrativa, como lo hizo Cervantes, que aunque escribió teatro, no fue por ello que fue su obra famosa ante el mundo. A lo mejor, dentro de esta occidentalización absoluta, es inexorable mencionar que su obra siempre nos sirve para ejemplificar y lograr ir al grano de la analogía de nuestro contexto y cómo aplica todo este meollo de la práctica vocal actual desde el escenario. En esa misma línea, podría ejemplificar cómo podríamos traer a colación el trabajo de autores que han jugado y explorado el sonido de sus tradiciones y contextos desde la escritura. Tenemos, por ejemplo, a Candelario Obeso, poeta colombiano momposino, con algunas de sus propuestas poéticas como la canción de Boga, escrito casi que en un juego vocal que documentaba poéticas de la jerga de la lengua criolla autóctona palenquera, San Basilio de Palenque, y a Rafael Pombo, por ejemplo, con su obra teatral Doña Pánfaga y el Sanado Todo, una pieza escrita como un trabalenguas escénico y con un juego de jeringonza y con idiomas inventados mezclados con la hiperventilación y un trabajo físico corporal intenso desde las danzas y la percusión afrocolombiana. Y por supuesto la aliación con técnicas disociativas del cubo de Rudolf Laban. Podríamos decir que tenemos técnicas que podríamos aplicar para este tipo de textos teatrales. Todo esto podríamos ponerlo en diálogo con muchos de los rituales de nuestros pueblos originarios, donde sabemos que son de una teatralidad tremenda, rigurosa, llena de riesgo corporal, de ciclos de respiración, de fatiga muscular, de cantos, gritos, llantos, arrullos, de representación, de prolongación en el tiempo, de una gran agitación o de un desahogo constante. Si menciono a los narradores orales nativos, encontramos en sus relatos quizás la misma cadencia del gran actor del verso yámbico y del siglo de oro. Quizá, si comparamos formas de trabajar el cuerpo y la voz del actor o el intérprete en el escenario, las variaciones nos lleven a polemizar que el entrenamiento de un cantante de ópera, por ser canto lírico y de calidades estéticas, es muy diferente al de un chamán o un sacerdote de pueblos originarios, que tienen pocas alteraciones genéticas, que tampoco se ha visto afectado socioculturalmente porque sigue una tradición, o que a su vez ha transformado su voz como una dinámica de renovación a través de cantos difónicos para la celebración del rito, venga de donde venga, sea de la ayahuasca, las montañas de nuestro país o de las selvas, del peyote, como en México, o de la toma del yagé, como en nuestras selvas amazónicas, o del koomi, de la región del Tuva en Mongolia, también de los cantos polifónicos de los pigmeos Aka en África Central. Pero la equivalencia está en que usan su voz todos los días y no frente a un público necesariamente, pero se escuchan a diario, mantienen su voz entrenada constantemente y de una forma u otra su educación vocal
se revela en un escenario frente a un grupo de espectadores que, como receptores de sus sonidos, entran en un juego con sus dinámicas de la voz, pero lastimosamente solo se quedan en su comunidad, en una minoría, en una parte minúscula de la población que emana sonidos vocales. Los actores usamos el canto, las emociones, la respiración y las palabras para articular todo un tejido de sentidos que generen melodía y transmitan sensaciones particulares a cada uno de los asistentes a una obra teatral. El entrenamiento que el actor debe practicar, quizá para suplir esas carencias lingüísticas y fonéticas, y que no por ser un estudiante de la voz lo conviertan en un políglota o en un experto en pronunciación, si así debe mantenerlo en su manera alerta para asumir los retos vocales que se presentarán durante su carrera. El juego vocal y los riesgos orales entonces toman una importancia fundamental para el descubrimiento de todas las variables que como individuos podemos tener con nuestro aparato fonador para expresar nuestros sonidos y emociones. Esa es la noticia. Bueno, muchas gracias, Roberto. La idea es que abrimos el foro a partir de esta provocación que nos ha traído, inquietudes, preguntas, comentarios, reflexiones que quieran hacer respecto de lo que hemos escuchado. ¿Podemos traducir el texto? Por acá, Alejandro. Pues mencionas un poco que el contexto genera unas formas de voz, ¿no? En la dicción, en el tiempo, en el ritmo. Yo me he preguntado un poco cómo quizás generar un laboratorio sobre la voz colombiana podría generar como otras formas de la voz escénica, pues entendiendo que allá en Europa pues está, ¿cómo se llama ello? Bueno, yo estoy malo con lo que- como las formas de enunciar europeas, el que trabaja la voz alta, baja. Bueno, el punto es como que tú crees que es posible como generar un laboratorio de la voz colombiana para generar otras formas de voz escénica, estudiando lo que vendría siendo o sea, como el contexto, ¿no? Como estudiando el territorio, estudiando como la forma en las cuales nosotros usamos la lengua, o estamos condenados a utilizar las mismas formas de siempre y nos vamos a quedar ahí, o siempre va a haber como un umbral que atravesar para llegar a unas nuevas formas de voz escénica, pues más de aquí, ¿no? Estudiando el contexto. Chévere, una muy buena pregunta. Yo creo que, miren, hay una incógnita que a todos nos aturde un poco en este medio, y es porque de alguna manera tenemos referentes que todavía no pareciera que articularan o dialogaran con lo que aprendemos desde las academias teatrales. Miren, yo no menciono ni a Grotowski, ni a Barba, ni a Stanislavski, ni a nuestros grandes maestros y maestras que un poco también se dieron la pela de citar esto. Particularmente, yo me he encontrado que en el camino de la investigación vocal fueron más las mujeres, y siguen siendo más las mujeres que investigan y documentan que los hombres. Por eso mencionamos a Cicely Berry, ¿cierto? A Christine Linklater, ¿cierto? Como las grandes metodólogas un poco de la estructura, digamos, como de lo que significa el entrenamiento vocal. Y ellas partieron de Shakespeare, por cierto. En el caso de los que han hecho Tersópolis, una cantidad de técnicas, pero yo siento que nuestro sonido vocal no puede limitarse a buscar un lenguaje colombiano, porque entonces nos limitamos, chicos. Hay que pensar, digamos, un poco más ambicioso de que somos una generación que está globalizada. Yo les pregunto, ¿cuántos hispanoparlantes creen ustedes en millones que existen en el mundo? Hispanoparlantes. Digan un número, especulen. No tengan miedo, la academia es para eso. ¿Cuántos? 900 millones dicen por ahí. ¿Quién da más, quién da menos? ¿Menos de qué? Menos de 2000, sí. Somos menos que los chinos y que los indios, sí, es verdad. Estamos cerca de los 600 millones de hispanoparlantes oficiales, ¿no? No sabemos quién no quiere, digamos, oficializar su lenguaje como hispano. Y eso determina que, digamos, hay que amplificar mi espectro como actor, pienso yo, para que me entiendan mi español en todo el lugar donde lo hablan, por lo menos.
no necesariamente que yo hable otro idioma, pero eso determina que yo pueda, digamos, hacerme entender desde una técnica rigurosa, ¿cierto? Si yo puedo como actor lograr encontrar en la curva melódica hispana, ibérica, cómo actuar algún texto, pues seguramente eso me va a generar un entrenamiento sobre un código escénico de verdad, ¿cierto? Y esto yo lo omito. Quitemos el escenario. Si voy a un micrófono y tengo que hacerlo con verdad, tengo que transmitir esa misma calidad de verdad que estoy logrando del escenario a partir del entrenamiento vocal. Entonces ya no se trata de un modelo eurocentrista. Si nos quedamos únicamente estudiando, digamos, como estas sensaciones, pues nos vamos a limitar a jugar a ser el italiano, ¿cierto? Que habla un poco español, o jugar, digamos, como al que habla un poco portuguesado, etc. Hay una forma de encontrar estos caminos. Por eso cito a Candelario Obeso, que al darse cuenta que nadie citaba ni escribía como los ribereños, digamos, cerca del río Magdalena, que en un box, él quiso escribir a su manera, digamos, cómo hablaba esta gente, y lo volvió poesía, y él me dice, ¿cómo va a llegar un actor con la voz neutralizada a actuar en ese personaje? Lo va a volver un cliché, nera de mi vida, la noche caliente, y lo vuelve, digamos, una cosa clichosa, ¿no? Realmente, traducirle a eso como se hablaba hace 2 siglos, cuando por cierto no nos grabábamos, no tenemos la referencia de cómo se escuchaba la gente. Es la única manera en la que estos documentalistas, escritores, por eso también cito a Shakespeare, lo hacían era capturando sonidos de la calle. ¿Cómo hago para escribir eso y que genere y que luego el actor lo pueda transmitir? Entonces, por ahí siento que va un poco más la curiosidad que ustedes pueden, desde ahora como estudiantes y prospectos, digamos, actores, que están usando su voz porque trabajamos desde el texto dramático, ese es nuestro entrenamiento a diario. El cuerpo es muy importante, pero la palabra termina siendo casi que la consecuencia de todo lo que pasa a través de nosotros. Entonces, no podemos encontrar, digamos, una estructura neutra pensando en que todo el tiempo vamos a jugar a la imitación. Mi cuerpo no va a estar todo el tiempo imitando. No sé si con eso responde alguien. ¿Alguien más tiene por ahí? ¿Alguien más? Tiene atrás Paul y luego Martín. Gracias, antemano. Quería preguntarte, vos comentaste algo sobre el lugar y la altura, ¿ya? Y la temperatura y todo lo que conlleva. De acuerdo a eso, saco 2 preguntas. Uno, ¿qué exploración o qué has encontrado de acuerdo a la altura y la temperatura en el aspecto del aparato fonador en Colombia? En el aspecto investigativo antropológico, que también lo nombraste. Sí. Y el otro es, de acuerdo a la tecnología y que mucha gente ya está escuchando voces de diferentes lugares y que la palabra y el aparato fonador como auditivos se acomodan a lo que escuchan, que se pierde en el aspecto de las facetas que hay en los teléfonos. Si me hago entender, por ejemplo, un momento que yo abra Instagram, estoy escuchando un paisa, después un rol, un caleño. En ese aspecto del aparato auditivo, ¿cómo se acomoda para el aparato fonador? Ok, la primera. Hace unos años yo conocí a la directora del International Center of Voice, que es Jane Boston. Ella, por cierto, fue muchos años la directora del programa de Voice Studies en la Royal Central School of Speech and Drama, que es justamente la que fundó Cecily Berry en Londres. Y teníamos una discusión acerca de la importancia de también darnos cuenta por qué para los deportistas y atletas la altura o digamos como el contexto geográfico afectaba mucho el rendimiento de un atleta. Cuando nosotros como actores o danzantes no nos ponemos en contexto también de que estamos afectados físicamente por el lugar donde desarrollamos nuestra actividad, pues vamos a ser un poco ingenuos, porque si ustedes todo el tiempo han vivido sobre el nivel del mar o aquí en Cali, y luego se van a montar una obra en Bogotá de la noche a la mañana y no tienen tiempo de adaptación y demás, la fatiga, empieza a parecer que no sale, si tienen vestuarios que no los dejan respirar bien, algo va a aparecer, seguramente una hiperventilación, un mareo, etc. El soroche, famosísimo, digamos que lo conocemos. Pues eso determina que sí hay unos síntomas que podemos, digamos, como sopesar frente al entrenamiento vocal. Como actor, si me considero realmente atleta, yo me preparo para eso, ¿cierto? Para poder, digamos, como compensar mejor esa calidad. Muchos artistas de las trupes, digamos, sobre todo de las zonas indoasiáticas, lo hacían. Es decir, ellos hacían campamentos digamos, como de entrenamiento para poder saber que entrenaban su voz para la altura y para el nivel del mar. Claro, mencionando un poco lo que hacíamos, nuestros modelos son muy eurocentristas y no tenemos como la idea de que Molière se hacía eso con sus actores, entonces no, siempre preparaba para ir a los Alpes, no, ellos estaban en una zona cómoda, ellos no se presentaban sino donde había plata. Ellos no buscaban, digamos, como en ese sentido romántico al público, como sí lo hizo seguramente Meyer en su momento, que se iban, digamos, a las estepas solitarias de la Siberia y demás.
Les comparto un poco una experiencia que tuve hace unos años. Yo tuve la oportunidad de vivir un año en Rusia y para mí fue justamente lo más curioso era no solamente aprender el idioma, sino saber por qué en algunas zonas de Rusia abrían más la boca o menos. Cosa que luego observé cuando volví a mi país y dije, claro, porque los costeños caribeños tienden a abrir mucho más la boca, ¿cierto? Y su forma de pronunciar y de tener un acento también corresponde a lo que ha sido genéticamente, como lo que ha sido el lugar. Yo no puedo llegar a decir una cosa porque ya abro la boca porque ya el calor está acá. Yo estoy acá. Y eso me da que el aire entre distinto. Y entonces han empezado a acomodar y otros factores. Pero una persona que tiene mucho frío va a cerrar mucho más la boca, la boca es más seguramente cierto. Entonces, en el ruso pasaba mucho, están mucho más adentro los sonidos, entonces uno dice, claro, hay una implicación de todo esto. Luego conocí una persona que se dedicaba a desarrollar cantos del tuba, que son estas regiones del Mongolia, donde y yo luego los observaba cuando hice videos y de investigación que estas personas tampoco hablan mucho su boca. Entonces casi toda la estructura gutural empieza a generar unas resonancias que ellos estudian a partir de otros contextos. Entonces, evidentemente, digamos, el factor climático y geográfico también determina mucho la calidad en la que un artista de la voz puede generar una identidad sobre él. Y no quiere decir que no se pueda expandir, porque el hecho de que yo investigue esto no me dice que yo no pueda hacer, qué sé yo, una tarantela o estudiar canto lírico, ¿cierto? Y esa diversidad justamente es la que hace que un actor sea especialista, un actor de palabra y de contexto, digamos, del texto dramático, que pueda expandir, digamos, como su universo vocal y no se quede únicamente en lo que la palabra de un autor le dice. Cada uno tiene que tener una identidad clara de dónde vienen sus abuelos y demás, y con eso generar una investigación, se puede decir, un árbol genealógico de sonidos vocales. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué pronuncio así? ¿Por qué ahora me estoy transformando para hablar así? ¿De acuerdo? Con respecto a lo segundo era, ¿recuerdas, perdón? La facilidad que hay De la tecnología, sí, recuerdo. Miren, la tecnología ha sido siempre, digamos, como una afrenta para el actor desde el siglo XX, porque Chaplin lo vivió. Era un actor de cine mudo y pasa luego al cine sonoro y la gente dice, nada, ese tipo ya no va a servir para nada, ya de Charlotte ya va a pasar de moda. El tipo llega y dice, ¿cómo así? Y dice, sí, ya se puede grabar, ahora sí llegó el momento, yo soy actor de texto. Y pone tin, el gran dictador. ¡Tra! Y se me van a poner la cámara de frente. Y miren lo curioso aquí, me parece un factor también importante. Chaplin viene del mundo teatral, de familia teatral, nunca lo hizo de niño, pero siempre lo observó y lo escuchó. Cuando él escuchaba a Bernard Shaw, por cierto, leer sus obras en las plazas públicas, le decían que era un muy mal lector, pero él todo el tiempo seguramente en las ideas encontraron un juicio se quedaría mejor así. Pasaron los años, maduró a través del cuerpo, porque su dinámica, digamos, de ser un actor de teatro físico, lo hicieron, digamos, muy... conocía la música de sus propias películas y demás, es decir, ya sonoramente estaba muy inquieto. El tipo era compositor. Candileja, esta canción de Entre Candilejas, ¿cierto? Que está en español adaptada, de City Lights, es una adaptación justamente de la producción que hizo Chaplin, digamos, de sus armonías así autóctonas. Cuando él pasa al cine sonoro y empieza a componer, se da cuenta que el sonido directo en el cine pues no era parte de la tecnología, pero ya lo estaba dinamizando y diciendo, no, claro, a mí me tiene que grabar en vivo. ¿Cómo sería esto si, digamos, yo lo dijera de frente a la cámara y no tuviera que volver a grabarlo en otro lugar? Entonces, en esos momentos, cuando el cine apenas está entendiendo cómo se transforma la voz del actor para luego pasarla a la cinta y que quede, digamos, ensamblada, pues tenían que hacer grabación de la voz nuevamente en un estudio de grabación, lo que hoy denominamos ADR, ¿cierto? Y en esa dinámica, claro, el actor tenía que adaptarse a lo que sucedía, no solamente en el set de grabación, sino luego ir a la cabina y que sonara exactamente igual. Pues cuando ustedes escuchen y van a hacer la tarea de ir a escuchar el discurso del monólogo del gran dictador, que el lip sync que logra Chaplin es tan preciso, es decir, la sincronización de labios y demás, que él está volviendo a incidir en que la verdad escénica la hace, digamos, el actor siempre al momento de entregar, digamos, un texto. Y por eso dice, yo no puedo sonar distinto a como estoy sonando, digamos, ante la cámara. Entonces, estudiar su gestualidad, cómo, digamos, pronuncia tal palabra en este, no hacer morcilla, como decimos nosotros, porque ahí tiene que ser súper preciso, ¿no? Se va a sentir súper raro. Entonces, claro, las tecnologías van a estar siempre poniéndonos unas afrentas a los actores. Y hoy en día, con estos dispositivos, pues por supuesto van a ser muy complejos, pero al mismo tiempo yo siento, por eso lo mostraba al inicio, termina siendo una forma también de expandirnos, no quedarnos reproduciendo lo que se hacía siglos atrás. Si esto aparece es porque tenemos que aprender a trabajar con esto, chicos, no verlo como un enemigo. Por supuesto, tenemos que confrontar a la gente que trabaja con inteligencias artificiales y que quiere un poco reemplazar nuestro trabajo. Pero si no lo hacemos bien y realmente nos vemos muy bien entrenados para poder confrontar a las máquinas, pues las máquinas siempre nos van a ganar. Y miren que ni siquiera son las máquinas, son las personas que usan los softwares para tomar decisiones que nos quitan nuestro trabajo.
¿De qué manera yo llego para poder decir, mira, es que lo que tú estás haciendo tienes que poner una discusión conmigo para saber si lo está generando una verdad escénica o no? Si el público lo va a consumir igual que lo consumo yo o no. Y la gente lo hace. Un poco por eso, digamos, han funado o han, digamos, como censurado ya las producciones que son con inteligencia artificial en doblaje, porque la gente no las consume. Ya hay una comunidad formada, la gente quiere escuchar a los actores que hacen tales voces, etcétera, y que se suene, claro, porque los quieren luego visitar en las Comic Cons, en los eventos, etcétera. Bueno, es parte, digamos, de lo que hemos generado como nuestra economía cultural. Bien, última pregunta de Martín. Yo tengo un poco de curiosidad con respecto al video que mostraste al inicio y los personajes que estabas haciendo, los cambios de voces, que primero que nada me pareció espectacular cómo había tanta variedad en tu voz, en una única voz, o sea, cómo cambiaba un tono más agudo para un personaje, luego otro más grave, luego uno amenazante y eso. Y me entra curiosidad en dos cosas. Primero, yo juraría que he escuchado alguna de esas voces que tú mostraste en algún lado, así que quiero preguntar algunos personajes icónicos que tú hayas hecho en algún momento. Y también quisiera preguntar en cuanto a tu experiencia haciendo doblaje, actuación de voz, en ese ámbito específico, preguntar más que nada como qué tan complicado, más bien qué sensaciones hay en encarnar tantos personajes tan distintos solamente con la voz y no con el cuerpo, sino más que nada poniéndole voz al personaje, un personaje ficticio, animado, o ya sea en algún doblaje de película live action, por así decirlo. Okay. Hay una cosa que me ha pasado mucho con trabajar con estos medios, y es que la gente tiende a pensar, es como me preguntas tú, de que uno tiene que tener un personaje específico para poder decir que uno tiene una participación en el mundo de la voz. Entonces, claro, yo no soy Luis Carreño, la voz de Bob Esponja. Es un gran amigo mío, pero lo que digo es, ¿por qué me tienen que encasillar? O sea, cuando la gente de pronto va a ver una obra de teatro, la gente se lleva el mensaje, de pronto alguna construcción del personaje y demás. Pero como es un episodio vivo, el espectador se va a llevar siempre en su imaginario lo que alguna vez escuchó, pero no lo va a estar reproduciendo. ¿Qué ocurre con ese tipo de producciones? Y claro, ustedes pueden repetir, entonces su cerebro, a nivel neurolingüístico, empieza a programarse. Goku habla así, ya no lo puedo ver de otra manera, ¿cierto? Pues si Mario Castañeda de 9 ya no puede hacer, ya no clonemos la voz de Mario. ¿Sí? Claro, ya uno siente que habla como ese personaje. Entonces van a haber seguramente condiciones en las que yo les digo, no es tanto, digamos, como suenes auténtico ni nada, sino que suenes con verdad. Eso es lo que realmente le va a quedar a la audiencia. Y este es un medio anónimo, aunque las redes sociales hoy en día muestran quién hace la voz de, pero eso permite que uno pueda hacer muchas voces y nadie esté encasillando. Pues me ha pasado que he tenido producciones en las que en un día puedo pasar por 4 estudios y en 4 estudios hago personajes diferentes. Y la gran paradoja aquí es que los actores de texto dramático trabajamos con el texto aprendido, ¿cierto? Y aquí aparece una ecualización de lo que es justamente el actor del siglo XXI. ¿Yo cómo hago para ser verdadero sin haber estudiado el texto? Me lo pasan aquí ahora. Resuelve y dame verdad con eso. Pues tengo que estar entrenado. Vuelvo al ejemplo del atleta. Si el atleta, digamos, para correr una maratón solamente practica el día anterior, no va a correr los 42 kilómetros con efectividad. ¿De acuerdo? Y no se puede esperar a que así, es que yo tengo ya la genética, porque es que nací en Nairobi y tal. No. Es que nosotros en Cali somos muy buenos hablando, ¿será que está hablando? Chicos, el entrenamiento sobre el texto dramático, realmente la capacidad de estar leyendo, y sobre todo diálogos. Miren, esto es un factor muy importante. La capacidad que tenemos los actores de devorarnos obras de teatro como estructuras justamente dialécticas nos genera una velocidad mental a nivel neurolingüístico muy particular que no tienen la mayoría de las personas que estudian textos en general. Por eso nos diferenciamos de los que hacen literatura o de los que hacen seguramente estudios de psicología y demás, porque nosotros dialogamos, ¿cierto? Y el diálogo da respuesta, réplica inmediata. En el mundo del doblaje, esto es lo que tiene que ser efectivo. A ti no te van a esperar toda una jornada para ver si logra las 300 líneas, tienes que resolverlas en menos de 20 minutos. Rápido, chava, es aquí, ahora. Y que suene verdad. Pasaste al otro estudio y el otro personaje habla distinto, etcétera, y así. Eso es la medida en la que haya volumen de trabajo, pero si no, tú tienes que generar. Ese video que ustedes vieron fue una curiosidad y digamos como un atrevimiento que tuve para poder presentarme ante el medio, porque yo no sabía cómo era tener un demo de esas cosas y demás, y eso genera, digamos, como que uno diga, pues creo que creativamente yo he hecho estas voces desde el teatro, ¿cierto? Esas todas son voces originales, yo no las he hecho a partir de ningún personaje, porque que suenen parecidas, claro, los humanos vamos a tener curvas melódicas que siempre nos van a parecer unas y otras, pero eso no quiere decir que nuestra voz no sea única. Recuerden que esto es una huella digital, ¿cierto? Con eso también pueden, digamos, suplantar nuestra identidad. Entonces es importante que ustedes desde ahora, como actores y actrices,
generen, digamos, una curiosidad desde su propia creatividad vocal. ¿Qué pueden lograr? ¿Hasta dónde está mi rango dinámico? ¿Logro cantar o no? ¿Tengo un canto actoral distinto a hacer teatro musical? O sea, ¿qué puedo hacer con esto? Porque el personaje, por ejemplo, de Humberto Vélez con Homero Simpson, él no es un cantante, pero el personaje tiene que cantar en la traducción. Y tiene que generarnos verdad y que uno sienta como espectador y dice, ¡ay, qué rico, don Barretona! Y después, ¿cierto? Y uno dice, wow, y uno como espectador lo recuerda, ¿ven? Es eso. Pero no va más allá, digamos, como de realmente tener claro que mi velocidad a nivel neurolingüístico es estar dispuesta, digamos, a desentrañar ese texto dramático para ponerlo en un micrófono, en una grabación y listo, que sí, no me quedo con la nostalgia de mañana lo voy a volver a hacer, ¿cierto? Como nos pasa con el teatro, que si mañana te encargo otra vez el texto porque me olvidó tal cosa y uno siempre tiene oportunidad, aquí no. Y creo que aquí podemos poner el video para un poco responder esto, mostrarles un poco, fijar una noticia personal.